Hola hermosos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a nuestro canal Tips de Costura. Hermosos, quiero mostrarles esta linda tela con que vamos a trabajar hoy. Es un chaliz estampado y la idea es que vamos a realizar el patrón de la falda cruzada una falda envolvente que vimos en la clase pasada que realizamos el patrón. En esta ocasión vamos a hacer su confesión. Y la idea es que nos vamos a organizar la tela. Recuerden que la tela tiene tanto su largo como su ancho, entonces deben tener muy en cuenta eso. En este caso pues me queda mucho más fácil porque el patrón que tiene la tela textil pues ya lleva un sentido. Listo, entonces aquí estoy organizando mi patrón. Recuerden que esta base se compone de 3 lados. Este patrón se compone de 3 lados. Y la idea es que cortemos tal cual como lleva el patrón. ¿Listo? Aquí estoy tratando de dejar 1 centímetro de costura, ya que vamos a trabajar una tela que no tiene elasticidad. Estoy empezando con mi primer patrón, que es el delantero centro doble. Recuerde que tenemos dos delanteros, el que va cruzado, el que va con el desvío y el que va normal. Listo, y la parte posterior, chicas. Ya aquí les puedo mostrar cómo quedaría. Este es el delantero que viene con el desvío. Este es mi centro doble normal y pues la parte posterior. Ya después de que hayamos sacado los patrones, ya hayamos cortado en la tela, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar con el patrón posterior, ya que este patrón lleva costura en el centro doble por los asentamientos que hicimos. Entonces vamos a marcar que no se nos va a perder cuál es el centro doble. Listo, recuerden también marcar las pinzas. Marcamos las pinzas y todo esto lo llevamos a costura. Bien organizadito, chicas. Ayúdense mucho de esos alfileres para que no se pierdan. Listo, ya teniendo en cuenta esto, yo aquí voy a marcar el largo de la pinza para que no se me vaya a perder. Son 12 centímetros, como les he dicho en varios videos anteriores. Bueno, chicas, yo aquí ya pasé costura y también pasé de una vez la overlock para dejar listo esto. También he confeccionado las pinzas y nos tiene que quedar de esta forma, nenas. Tratemos de utilizar una tela que no tenga transparencia para que quede más fácil el proceso. Miren yo aquí cómo estoy acomodando mis telas. Tienen que tener muy en cuenta eso, ya que el delantero que viene con este desvío tiene que quedar en la parte de encima, es decir que esa es la que se va a ver, y el delantero sin la curva nos va a quedar hacia abajo. Entonces confecciona una al lado de la vista que tiene que quedar a la parte derecha. Mire cómo me queda a mí en este caso. Ya pasé confección y también ya hice el proceso de pasarle la overlock y de esta forma nos debe de quedar. Chicas, a continuación voy a medir el recorrido de la parte de abajo para saber cuánto debo cortar de la tela para el volante que lleva esta falda, ¿cierto? Entonces en este caso me da 152 y recuerden pues que normalmente la tela, el largo, el ancho de la tela tiene unos 50, entonces eso lo vamos a cortar por 2. ¿Listo? Entonces yo voy a cortar lo de 8 centímetros. Recuerden que tenemos que darle la costura y también el dobladillo. Entonces
corto de 8 centímetros. Acá yo ya tengo la tela doblada, le he puesto alfileres en la parte de abajo para que no se mueva y así me quede mucho más fácil cortar. Listo, nenas. Entonces aquí saco mis dos extremos. Recuerde que tenemos que cortar el largo total por 2. Esto lo voy a unir para que me quede una tira más larga y así poder darle ese fruncido a la tela. Recuerden que esta tela que estamos trabajando tiene mucho movimiento, entonces les recomiendo mucho trabajar con los alfileres. No es una tela difícil de confeccionar, pero sí es una tela que se mueve mucho. Bueno, nenas, mire, aquí en la parte donde tiene la parte delantera que tiene el desvío, le he sacado 5 centímetros y esto es para llevar el volante hacia arriba. Bueno, aquí le doy forma para que me quede más curva y así hacer el proceso. Aquí estoy uniendo mis tiras y quiero mostrarles un poco de cómo hago este fruncido. Chicas, vamos a empezar desde la parte de arriba, de donde empieza la curva del delantero, y esta la vamos a hacer menos fruncida. En este punto la hago menos fruncida. ¿Por qué razón? Porque como va a ser de amarre, entonces nos queda mucho mejor así, que no quede tanto fruncido. Bueno, de ahí empiezo a fruncir. Miren cómo se ve en el video. Miren cómo hago. Jalo un poco la tela y organizo con los dedos. Jalo la tela de la tira del volante. La de abajo tiene que quedar templadita y con los dedos voy frunciendo. Miren cómo hago, chicas, sin complicarnos. No es algo difícil, simplemente miren el proceso, el tip, para que les quede mucho más fácil hacerlo. Estoy confeccionando a medio centímetro de costura. Ya si ustedes quieren darle más centímetros, bueno, ese ya es el proceso que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, chicas, aquí yo ya he terminado de confeccionar. Mire cómo queda. Ahora tenemos que darle un dobladillo en este punto, y pues antes de eso tenemos que pasar la overlock. Aquí le voy a dar de una vez el dobladillo a la parte del volante del fruncido para de una vez salir de este punto. Trato de hacerlo lo más delicado posible, lo más pequeñito, que no nos quede tan grueso. Yo más o menos estoy doblando medio centímetro y confeccionando a medio centímetro, y de esta forma nos tienes que ir quedando. Listo, nenas, yo aquí ya he terminado. He pasado la overlock para darle de una vez terminación a esa costura y nos tiene que ir quedando de esta forma. Mire qué lindo va quedando el proceso de esta falda. Mire cómo quedaron esos volantes de hermosos. Ahora simplemente vamos a darle la pretina, vamos a ponerle la pretina a la falda. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar igualmente el largo total de la falda y vamos a hacer el procedimiento que les estaba mostrando en el video anterior, donde estábamos haciendo el patrón. Aunque normalmente a mí me gusta coger la tira larga de
de 150 centímetros, de unos 50 centímetros, del 1,5 m, y hacer el mismo procedimiento que hice con el volante. Cojo la tira larga y trato de que le dé la vuelta completa al S. Bueno, chicas, esta falda como viene doble, esta pretina como viene doble, la voy a sacar de 12 centímetros para doblar en 6 y se coma el de costura. ¿Listo? Entonces corto las tiras, las estoy haciendo el ancho total. En este caso son 150, como les decía, 150 centímetros, 1,5 m. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar dos tiras de 12 centímetros y las voy a unir. Y les voy a dar proporción. Es decir, tengo que medir el contorno total de que me quede exacto. Y esta tira, esta pieza por ser envolvente, tiene que darnos otra vuelta en la parte de la cintura. Entonces, al darnos otra vuelta en la parte de la cintura, tiene que ser más larga. Y fuera de eso también tenemos que dejar que las tiras sean un poco, queden sueltas para que quede más fácil el proceso. Bueno, entonces empiezo por la parte delantera, así como ven aquí. Empiezo por la parte delantera sin el corte y mido los primeros 30 centímetros. Luego de esos 30 centímetros mido el largo total de la falda. Es decir, mido el largo total y a partir del largo total, miren cómo ven, vuelvo y mido. Y después de hacer esto, miren cómo se ven en la imagen. Aquí estoy uniendo a otra parte la tira y sigo el proceso. Ya cuando termine mi falda en la parte del volante, la parte donde termina la curva, ahí le doy nuevamente el largo deseado que quede colgando. Es decir, si yo quiero que la tira que queda colgando caiga bastante, caiga poquito, eso ya depende de ustedes. Yo en mi caso le dejé 30 centímetros y esa va a ser la caída. Bueno, como pueden ver, ya se organizó. Yo aquí cosí la pretina ya y me quedo con este largo. Aquí le he pasado costura en este punto y aquí quiero mostrarles cómo hice ese proceso. Después de haber confeccionado toda la parte que va unida a la falda, lo que hice fue doblar encontrando los derechos y cosí hasta ese punto. Después lo desenvolví. Miren, aquí les muestro el proceso como lo hice. Entonces tomo los derechos que se encuentren y paso costura al revés, es decir, encontrando los derechos. Empiezo a pasar la costura y antes de acabar dejo entre 5 y 6 centímetros para hacer desenvolver esta pieza, este punto. Hago mi recorte que no me vaya a quedar grumos cuando desenvuelva y hago cortes para que quede bien ese punto ahí, ese proceso. Listo, aquí ya estoy haciendo el proceso de desenvolverlo y que me quede mirando los derechos. Tiene que quedar de esta forma. Acá en este punto voy a hacer un corte al centímetro de la costura que yo venía ya trazada y esto lo voy a meter hacia adentro y paso una costurita por encima asentando esa costura.
Ya lo que hago es pasar un pespunte por toda la pretina, alrededor de toda la pretina, para que me quede mejor terminada el proceso de la pretina y de la falda. Vamos dándole esos acabados a la falda. Vamos dándole esos acabados que nos quede más pulido el proceso. Chicas, recuerden que estos proyectos también nos pueden servir para la venta, no solamente para el hogar, sino también para la venta. Son proyectos muy buenos y la verdad, esta falda se ha puesto de moda esta temporada. Entonces, sí les recomiendo mucho que si de pronto quieren emprender, esta sería una muy buena opción. Chicas, yo también, aparte de la pretina, también le di el pespunte en la parte donde termina la pretina y también en la costura del volante. Vean, hermosas, cómo nos queda la falda. De esta forma nos tiene que quedar la falda.